Estamos ya en la segunda semana de nuestro estudio sobre el gran conflicto, un tema en el que estamos realmente inmersos todos los seres humanos, bueno, y el universo entero, pero concretamente en nuestro planeta, todos los seres humanos, lo aceptemos o no, lo creamos o no, ya nuestro pastor nos lo ha dicho la semana pasada, estamos inmersos en este conflicto. Así que agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que nos acompaña en este momento, y gracias, pastor, porque esta semana vamos a hablar de un tema también muy interesante. Totalmente, esta es una lección que creo que nos ayuda a todos nosotros y cuando comenzamos a captar el significado, el contenido de lo que dice, uno quisiera que todo mundo lo conozca. Sin duda. Y por eso estamos aquí para compartir, y también si usted encuentra algunos pensamientos, ¿verdad?, interesantes, puede compartirlos ahí en la transmisión o escribir al WhatsApp, y posteriormente nosotros podemos también reaccionar ante esos pensamientos. Así es. Esta semana vamos a estudiar el tema general, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Y hoy vamos a descubrir un poco más sobre el carácter de amor de nuestro Dios y cómo se relaciona con nosotros, con nuestra historia, especialmente después del pecado, ya nuestra realidad que vivimos cada día. Por eso el tema para este día domingo es un Salvador con el corazón roto. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a escuchar su voz a través de este estudio. Querido Padre, estamos agradecidos por lo que estamos aprendiendo y rogamos que por favor tú nos ayudes a comprender un poco más de tu carácter. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos dicho la semana pasada, en las descripciones de nuestras lecciones vamos a estar colocando el enlace para que usted pueda descargar la versión electrónica de este libro que tenemos acá, El conflicto de los siglos. Esta semana el estudio estará basado en los primeros 2 capítulos. Ya nuestro pastor nos lo decía la semana pasada que los estudios pueden ir saltando de capítulo en capítulo porque, digamos, la lección está descrita o está escrita de manera temática. Así que usted ya verá, no va siguiendo el orden del libro, pero yo creo que vamos a encontrarnos en algún momento en que sí vamos con cierto orden. Ahora, pastor, quizá yo quisiera plantearle lo siguiente para introducirnos a nuestro tema de hoy. Hablando del corazón de Dios, del corazón de nuestro Dios. ¿Cómo deberíamos juzgar el carácter de Dios? ¿Qué debería servirnos de base para juzgar el carácter de Dios? ¿Lo que vemos, las cosas que vemos en nuestro diario vivir, o la revelación? Tal vez la pregunta puede parecer con una respuesta obvia, pero la hago porque no tener claro esto o no llevarlo a nuestro interior realmente a veces ha hecho que no comprendamos bien el carácter de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la base para juzgar el carácter de Dios y cómo asegurarnos de que estamos sobre la base correcta? Muy bien, creo que sí, es una pregunta muy importante porque lo que vemos alrededor no es muy gratificante. Sí. Hay caos, hay desafíos, hay accidentes, hay enfermedades. Creo que ya lo hemos mencionado en otro momento, no salimos de una cuando ya entramos en otra. Cuando uno vuelve a ver, de repente ya no hay una sola guerra, hay otra por aquí, hay otro problema. Y claro, si eso es lo que yo digo, bueno, eso es lo que Dios deja o lo que Dios envía, definitivamente yo no voy a tener una verdadera perspectiva de quién es Dios. Entonces creo que nosotros tenemos que ir a la revelación de Dios, cómo Él nos muestra que es un Dios de amor, que para comenzar Él hizo todas las cosas buenas, Él no creó ni siquiera la posibilidad del mal, jamás, sino que Él creó solo seres puros y santos, siempre. Él nunca creó nada que está distorsionado de lo que Él es. Y bueno, ese es un punto, digamos, fundamental, es ver a Dios desde sus obras, sus acciones, cómo han sido, todas han sido correctas, pero lo vemos también a través de ese carácter de amor que se ha manifestado aquí tenemos 2 cosas. Número 1, al advertir a las personas, y creo que la lección de esta semana lo va a hacer muy claro, que Dios ve su conocimiento, que decimos, bueno, y Dios no lo conoce todo. Sí, claro, por eso Él ve
el peligro y Él envía mensajes de advertencia. Solo un Dios de amor haría eso. Y además de eso, yo creo que la prueba máxima es la cruz del Calvario, donde un Dios de amor, Él mismo asume las consecuencias de nuestras faltas en este mundo. Entonces, todos esos aspectos, viendo cómo Dios actúa, lo que Él ha hecho a través de su creación, viendo cómo Dios también advierte anticipadamente de las consecuencias y de los riesgos, y viendo cómo finalmente Él asume en su propia vida, en su propio ser, asume las consecuencias de nuestro pecado que no le corresponde, y eso es injusto. Claro. Si queremos ver algo injusto en el universo, es la cruz del Calvario. Eso es lo más injusto que hay. Es cierto que nosotros sufrimos muchas veces, decimos, mire, yo no hice nada, pero al final ya nacimos contaminados de pecado. Pero si queremos ver algo injusto en el universo, es Dios tomando nuestro pecado, porque Él nunca pecó. Eso sí es injusto, y no había pecado en Él, pero allí notamos también su gran amor. Entonces, viendo ese espectro, realmente vamos a comenzar ahora sí ya a estudiar todo lo que vimos la semana pasada, que parece más teórico. Lo vamos a comenzar a ver cómo en la práctica esto funciona. Y cómo nos afecta realmente cada cosa, cada decisión, cada aspecto de vivir en este mundo. Y hablando justamente de eso, de estas advertencias, me gustaría que veamos unos pasajes que están en nuestra lección, nos están citadas, y creo que vale la pena que nosotros los recordemos. Está en Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 19, y ahí vamos a encontrar un pasaje que nos refleja el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. En el capítulo 19, en los últimos versículos, dice Lucas de la siguiente manera, cerca de los últimos versículos, versos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, hablando de Jerusalén, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y luego Mateo 23 hace un poco el eco de esto, hablando de cómo Jesús quiere juntar a su pueblo como la gallina junta sus polluelos, pero no quiso el pueblo de Israel. Y en el capítulo 24, voy rápido porque luego le voy a plantear esto a nuestro pastor. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús les dice a los discípulos qué va a suceder partiendo de Jerusalén, qué va a suceder ahí, y esto es una lección para nosotros al final. Y entonces aquí donde comienzan algunos a preguntarse, bueno, pero es que cuando yo veo esto y veo que va a venir destrucción sobre Jerusalén, y ahí va a morir gente que es inocente, van a sufrir niños, mujeres, no solo los hombres de guerra. ¿Cómo es que yo puedo ver en esta advertencia el carácter de amor de Dios si de todas maneras van a sufrir personas que son inocentes? Bueno, realmente es un escenario bien abarcante, y creo que durante la semana vamos a ir desglosando, pero esa es la base. Precisamente aquí vamos a ver algo. La destrucción de Jerusalén se va a convertir en vamos a decir, un microescenario de algo mucho más grande, de un macroescenario. La destrucción de Jerusalén nos va a servir de base para entender el fin de este mundo, la destrucción de este mundo, de las obras tales como la conocemos, y nos va a permitir ver cómo Dios interactúa, por qué suceden estas cosas, porque definitivamente cuando vamos a Mateo 24, Jesús une ambos eventos, porque los discípulos hacen la pregunta cuando Jesús les dice, ustedes no van a ven todo este templo, esto un día no va a existir. Ellos se asombraron tanto que dijeron, bueno, el día que este templo se acabe es el fin del mundo. Y entonces ellos quisieron saber y dijeron, bueno, ¿cuándo va a ser esto y el fin del mundo? ¿Y hay señales o va a ser algo sorpresa? Allí Jesús une los dos eventos y la destrucción de Jerusalén se convierte entonces en un ejemplo, en una figura de lo que va a ser
la destrucción de este mundo y vamos a estar observando cómo Dios actuó, qué Dios hizo, y es lo que decía al principio. ¿Será que Dios permitió que la destrucción de Jerusalén llegara así por así? Usted mencionaba, iban a morir personas inocentes. Realmente, aunque habían personas, en este caso tal vez niños recién nacidos, que iban a sufrir las consecuencias, ¿será que aquellos que eran responsables de ellos eran inocentes? Es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, creo que hemos puesto pues el escenario para seguir analizando este tema. De hecho, el día de mañana todavía vamos a continuar específicamente con el tema de la destrucción de Jerusalén, pero hoy quizá me gustaría hacer una acotación más, que de hecho es una pregunta más. Queda claro que Dios no es el causante ni de la muerte de esos inocentes, aunque yo lo mencionaba, iba a suceder. Quizás el gran problema es que algunos dicen, sí, pero Dios podría haberlo detenido, pero el asunto es que Dios permite que las consecuencias de la rebelión continúen. Y, como usted bien lo decía, pastor, ahí en este microescenario se vio a un pueblo que había recibido la visita del mismo Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo lo rechazó. Y entonces, pastor, ¿cómo esto ya nos dice en realidad que al final muchas cosas en realidad son el resultado, las consecuencias de nuestras propias elecciones? Bueno, en realidad ese es el punto. El punto es que el pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Dios había hecho un pacto con ellos, pero ellos abandonaron a Dios, abandonaron ese pacto, y al abandonar a Dios quedaron a merced del enemigo. Pero al abandonar el pacto con Dios, ellos cayeron en todo tipo de situaciones. Sabe que mientras yo estudiaba esto, y por eso entiendo ese título que dice Un corazón roto, yo estaba, recordando lo que los profetas decían, cómo ahí en esa ciudad de Jerusalén, que era, no estamos hablando de una ciudad pagana que no conocían de Dios, del creador de los cielos y de la tierra, no, estamos hablando de un pueblo que tenía conocimiento de las verdades sagradas. Pero ahí adentro en esa ciudad habían crímenes, habían asesinatos, había violencia, habían engaños, habían adulterios, había toda una serie de cosas, y era el pueblo escogido por Dios. Sí. Y entonces abandonar a Dios, abandonar el pacto, llevó a todo esto, tanto la destrucción del primer templo como ahora que Jesús estaba visitando. Pero no solo rechazaron el pacto y cayeron en todo eso, sino que Dios mismo les mandó a su Hijo y rechazaron a su Hijo. Y entonces vinieron todas estas consecuencias terribles. Ya la protección de Dios no podía estar sobre ellos. Entonces Satanás hace lo que a él le gusta hacer y se deleita, destruir, para que luego la gente diga, miren cómo es Dios. Entonces notamos ahí cómo el enemigo aprovecha nuestra misma situación para luego acusar a Dios. Pero también quiero hacer referencia a algo que usted mencionaba, hermano Gerson, y usted mencionaba, y Dios ha permitido que el mal siga. No podía Dios evitar esto. ¿Sabe que si Dios evitara cada cosa que va a suceder, aquí lo que tendríamos es una restricción de nuestras libertades? Digamos que Dios dijera, yo sé que tal persona va a salir a las 7 de la mañana de la casa y a las 7:10 va a tener un accidente, entonces mejor voy a hacer que se retrase y salga a las 7:30. Entonces esa persona no podría estar ejerciendo su libertad. Eso hace uno, he puesto así un ejemplo bien práctico, pero si nos ponemos a pensar en esto, porque he estado pensando en esta situación y he llegado a esa conclusión, porque los padres lo hacen cuando sus niños están muy pequeños. Prácticamente no tienen esa libertad, porque el niño viene y va a tocar un tomacorriente, el padre viene y lo levanta. Y el niño viene y va a tocar ahí una plancha caliente, ¿qué hace la madre? Entonces viene, lo agarra y lo quita. Él no está funcionando por él mismo. Ahora su padre lo hace porque sabe que hay una consecuencia. Pero yo les hago una pregunta: ¿hace eso un padre o una madre cuando ya su hijo tiene 40 años, cuando tiene 20 años, cuando tiene 30 años?
Ya no lo hace porque se espera que ese niño creció, maduró y ya conoció por él mismo. A veces, ¿cómo le gustaría a los padres evitar el dolor a sus hijos y decir, me gustaría tomar esta decisión por mi hijo, por mi hija y que no sufriera? Pero a veces al padre, ¿qué le toca? Solo le toca ver y ver cómo el hijo se está golpeando con la vida, está sufriendo las consecuencias. Ahora, eso es lo mismo que pasa en este escenario. Por supuesto, todavía es mucho más complejo, claro. Pero podemos tener una pequeña vislumbre de por qué existe el mal y todo el sufrimiento, porque Dios nos da libertad de operar. Somos nosotros que hemos usado mal esa libertad. Lo decía la semana pasada, lo continúo afirmando hoy, e incluso el mal uso de la libertad por parte de otras personas puede tener consecuencias en personas que no están haciendo las cosas mal, como un accidente que alguien tuvo por otra persona que venía, por ejemplo, ebria. Entonces, ese es el escenario que está pasando. Pero recordemos, si Dios coartara todo, entonces no tendríamos libertad y no podríamos, y si no tenemos libertad, no podríamos adorarlo a Él de corazón por amor, porque la adoración a Dios y la entrega se hace voluntariamente, sumisamente, por amor. Y es lo que vamos a estar descubriendo en estas lecciones, especialmente las próximas semanas, que cuando entendemos este punto, hermano Gerson, sabe que aunque venga el sufrimiento en nuestra vida, ya no nos va a espantar, porque nosotros hemos elegido servir a un Dios que tiene un enemigo, y que ese enemigo, por hacerle daño a Dios, entonces me hace daño a mí para que Él también sufra. Pero ya yo no voy a sufrir pensando, bueno, y Dios no existe, o ¿dónde está Dios? No, yo sé, soy amigo de Dios, estoy sufriendo porque soy amigo de Dios, pero entonces no me importa. Lo que me importa es ser amigo de Dios, y yo sé que un día Él va a resolver esta cosa. Y entonces la perspectiva comienza a cambiar. Y queremos, pastor, que hoy ore por nosotros para que comencemos a ver esta perspectiva. De ahí la importancia de tener claro el marco del gran conflicto, como ya se dijo la semana pasada y se continúa afirmando en esta semana, porque eso nos va a ayudar a comprender cuánto necesitamos aferrarnos de Jesús, para que no seamos nosotros los que le causen dolor a su corazón, sino al contrario, que nuestras propias decisiones puedan llevar gozo al corazón de nuestro Salvador. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has sufrido con cada sufrimiento humano por las elecciones incluso malas que hemos hecho como seres humanos, como personas. Y sabemos que tú aplazas aún, das tiempo de oportunidad, como continuaremos estudiando, para que podamos rectificar nuestro proceder. Gracias porque tus acciones son justas, tú eres amoroso, tú eres bondadoso. Proclamamos a los cuatro vientos, Señor, que tú eres amor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.